El Festival del Dragón Celestial se acercaba a su final, el incendio en el Palacio del Tigre Blanco había sido casi extinguido y la conspiración de la cuarta consorte con las manos fantasmales había sido neutralizada, por lo que no parecía haber obstáculos para completar el festival. El emperador Bonsung, ya vestido con su túnica del Dragón Celestial, expresó su intención de castigar personalmente a la cuarta consorte una vez concluido el evento. Mientras numerosas doncellas revisaban su atuendo, Chim Sang-gon, consejero adjunto y uno de los altos funcionarios más cercanos al emperador, informó que los guerreros del Palacio Rojo ya habían capturado a la cuarta consorte, por lo que no se esperaban problemas mayores. El emperador recordó que las manos fantasmales, encargadas de operaciones encubiertas, eran tan fuertes como los guerreros del Palacio Rojo. Además, su comandante, Bombak, era un artista marcial de alto nivel, comparable a Jeon Seo-tae, quien ya había alcanzado el rango de vicegeneral. Tras enterarse de que Bombak había sido encontrado inconsciente tras su derrota, el emperador decidió interrogarlo personalmente. Bombak entró en la cámara imperial con la cabeza baja, cubierto de heridas y humillado. Reconoció su fracaso, no solo había sido usado por la cuarta consorte, sino que había sido derrotado por Seol Tae-pyong, un guerrero de tercer rango del Palacio Inmortal Blanco. El emperador, intrigado, quiso saber más sobre el joven que lo venció. Bombak respondió con honestidad, aunque el nivel marcial de Seol Tae-pyong no era absolutamente superior, su forma de luchar revelaba un talento innato, una intuición instintiva para la victoria. No era el resultado de años de entrenamiento, sino una habilidad nacida del instinto. Trabaja en el reino del instinto, dijo Bombak. Entiende instintivamente cómo asegurar la victoria en un duelo. Explicó que en un combate reglado, Seol Tae-pyong podría ser vencido, pero en un campo de batalla sin reglas, donde la supervivencia dependía de la astucia y la crueldad, era imparable. Su determinación para explotar debilidades, incluso quemándose la mano, era más animal que humana. Por eso, en el caos del Palacio del Tigre Blanco en llamas, su victoria no era sorprendente. No está hecho para ser general, concluyó Bombak. Su talento encaja mejor en las manos fantasmales que en el Palacio Rojo, fue lo que dijo. El emperador consideró la posibilidad de reclutarlo, pero recordó que era descendiente de Seol Lee-mon, el traidor que intentó asesinarlo y que, enloquecido por su propio poder, mató a oficiales de alto rango antes de ser ejecutado. Aunque Seol Tae-pyong había sido perdonado gracias a la intervención de la doncella celestial Ahayun, su linaje complicaba cualquier decisión. El emperador decidió que primero debía verlo personalmente, pero antes necesitaba hablar con la doncella celestial. Acto seguido, ordenó a Bombak retirarse. Mientras tanto, la cuarta consorte, Ha Chae-rim, permanecía encarcelada en la prisión subterránea del Palacio Rojo, en condiciones deplorables. Su cuerpo, antes noble y cuidado, ahora estaba desaliñado y sucio. En la oscuridad, repasaba su plan fallido, furiosa por haber sido derrotada por un simple guerrero de tercer rango. En ese momento, la princesa Blanca Jabol entró en la prisión, arrugando la nariz por el olor. Aunque había sido atendida por sus doncellas tras el incendio, aún tenía arañazos en el cuerpo. Se sentó frente a los barrotes y, con una sonrisa fría, se burló de la cuarta consorte. Debes haber sufrido mucho. Qué lástima, esa piel blanca ahora está tan espantosamente estropeada. ¿Te presto un poco de mi polvo? La cuarta consorte imperial enfadada, la llamó zorra, pero antes de terminar, Jabol la interrumpió. ¿Por qué enojarte? Estás aquí por tus propias acciones. La sonrisa de Jabol no tenía rastro de las lágrimas que había derramado ante los altos funcionarios para fingir inocencia. Ella había usado su propio plan en su contra, haciéndose pasar por víctima, y ahora, disfrutaba del momento. Si no fuera por ese guerrero desconocido, tú estarías aquí, le dijo Ha Chae-rim. Sí, tuve mucha suerte, respondió Jabol, ocultando su rostro con la manga. ¿Qué puedes hacer ahora, cuarta consorte? La cuarta consorte se aferró a los barrotes, con los ojos inyectados en sangre, a lo cual Jabol la observó con satisfacción. Si te portas bien, podrías suplicar clemencia. Pero cuando termine el festival, serás ejecutada. Hasta entonces, reflexiona.
Tras decir eso y reír triunfalmente, Jabol abandonó la prisión. Mientras subía por las escaleras de tierra, reflexionó, había sobrevivido gracias a Seol Tae-pyong. Aunque le debía la vida, él era un hombre que no podía controlar. Su fuerza y perspicacia lo convertían en una amenaza. Lo mejor sería aliarse con él, o eliminarlo antes de que creciera demasiado. Es una lástima que me haya subestimado, pensó. Las mujeres del clan Inbon nunca cambian. Yo no soy diferente. La única diferencia entre ella y la cuarta consorte era que una había fallado y la otra había sobrevivido. En ese momento una voz la llamó, y Jabol observó a Taepyeon, quien vino a visitar el Palacio Rojo. El problema fue que al ver su rostro, Jabol se sintió confusa, y no podía recordar lo que estaba pensando. Mientras tanto, en las cámaras interiores del Palacio Rojo, el vicegeneral Jeon Seo-tae, el comandante Han Rae, los guardias, las doncellas del Palacio del Tigre Blanco, Jeon Ri y Wang Han escuchaban los testimonios sobre el enfrentamiento con las manos fantasmales. No puedes ignorar que le diste una paliza a las manos fantasmales, dijo Jeon Seo-tae, riendo tras beber licor. No eres una persona común. Descansa hasta que termine el festival. Pero Tae-pyong respondió. El emperador me ha convocado. Debo ir al palacio principal inmediatamente, a lo cual el vicegeneral le preguntó si fue el mismísimo emperador, pero considerando sus acciones, parecía lo más normal. En ese momento, la princesa Blanca apareció en la habitación, sorprendiendo al resto, y al ver a Taepyeon, tragó saliva con dificultad. No sabía que estabas aquí, guerrero Seol. A lo cual Taepyeong le respondió, me alegra verte recuperada. Cuando te vi herida, no dejé de preocuparme. Tras oír eso, Jabol sintió un nudo en la garganta. En un palacio lleno de intrigas, alguien con un corazón tan sincero era una rareza. Recordó su espalda defendiéndola en el Palacio del Tigre Blanco y su confesión en el salón de té. Aunque creía que no eran sentimientos reales, le causaban incomodidad. No es nada, sí, te debo mucho, respondió con torpeza. Mientras tanto, Jeon Ri, observando desde un rincón, apretó los puños con fuerza, ocultando su emoción. Los innumerables faroles que ascendían al cielo formaban una figura semejante a la Vía Láctea. En la base de la montaña Inmortal Blanco, el inmortal blanco Lee Cheolbon observaba el paisaje en silencio. Sostenía una pipa, exhalaba humo hacia el cielo y veía cómo se disipaba sin dejar rastro, como si fuera la vida de un hombre. El cielo, usualmente tan distante, parecía más cercano esa noche. La visión de los faroles elevándose le recordaba a su yo joven, extendiendo las manos hacia el cielo, soñando con un futuro en el que comprendería las leyes del cielo, descubriría las verdades del mundo humano y alcanzaría la iluminación. Los debates que alguna vez tuvo con el anterior emperador fallecido sobre la voluntad del emperador del cielo ahora eran solo recuerdos desvanecidos. Mientras contemplaba el palacio Cheongdo-i, en su centro, el salón del dragón celestial, el lugar de mayor energía Yin, dedicado a recibir la voluntad del dragón, murmuró. Claro que es natural que no podamos entender la voluntad de los cielos. Los humanos somos criaturas miserables que ni siquiera podemos comprender la voluntad de otros humanos. De pronto, detrás de él, surgieron cientos de espíritus demoníacos retorciéndose y emitiendo sonidos escalofriantes. El inmortal blanco se puso de pie lentamente. Yo tampoco soy ajeno a las leyes de tales criaturas miserables, dijo, mientras se sacudía el polvo de la pipa con la mano en la espalda. En lo alto, los fuegos artificiales estallaban en el cielo, marcando el final del Festival del Dragón Celestial. En el escenario principal, Hagan Seok, jefe del clan Inbon, y la princesa Blanca Jabol, señora del Palacio del Tigre Blanco, lanzaron faroles al aire. Tras ellos, los ciudadanos reunidos en la Terraza de la Verdad también liberaron sus luces, iluminando la noche con un espectáculo magnífico. Mientras tanto, Taepyeong caminaba hacia el palacio principal, tras lo cual miró al cielo. Había oído que la doncella celestial Ahayun no había podido asistir al evento debido a su grave estado de salud. Ni siquiera el emperador, al visitarla, logró que se levantara, y aunque el clan Inbon gestionaba bien el festival, la condición de Ahayun era peor de lo esperado.
Él recordó que en la historia de amor del dragón celestial, ella aparecía, pero sin un papel destacado. ¿Por qué, entonces, su salud era tan importante ahora? La energía del dragón celestial se había debilitado, y espíritus demoníacos aparecían incluso en la capital. Algo andaba mal. Pero, según lo que sabía, hasta que comenzara la historia principal, no ocurriría nada grave. Así que, por ahora, decidió disfrutar del ambiente festivo que se desvanecía. Al recordar los eventos del festival, pensó en su hermana Seol Ran. Ella había tenido su propia aventura ese día, ayudó al sacerdote taoísta An Cheon, gravemente herido y perseguido por la secta de asesinos Luna Negra. Lo escondió, lo curó y lo protegió con astucia. Era el comienzo de una relación que marcaría su destino como heroína. Aunque Seol Ran parecía destinada a conquistar a todos los hombres importantes, él sentía que su vida también era difícil. Aunque pensándolo bien, al final no usé la espada pesada de hierro frío, reflexionó. El inmortal blanco le había advertido que la llevara consigo, por si acaso aparecían espíritus. Pero nada ocurrió. Aunque la energía del dragón celestial estaba débil, parecía improbable que los espíritus llegaran al centro del palacio. Aún así, era extraño, el inmortal blanco rara vez hablaba en vano. Tras llegar al palacio principal, al final recibió el mensaje de los guardias que el emperador no estaba disponible, así que sin opción tuvo que marcharse. Al día siguiente, Tae Pyong regresó al palacio inmortal blanco, exhausto. En el porche, Wang Han había derramado alcohol por el suelo, vinos finos conseguidos en la terraza de la verdad, a lo cual Jeonri lo miraba con desaprobación. ¿Otra vez en la casa de juegos?, preguntó. Esta vez gané. Y convertí el dinero en bienes. Así no lo pierdo todo, le respondió Wang Han. Jeonri rodó los ojos, pero luego sonrió con satisfacción. Además, anoche vi a la princesa blanca en el Palacio Rojo. El plan de la casa del tigre blanco tuvo éxito. Sin duda lucía muy preocupada por ti, Tae Pyong. Puedo estar segura al ver su rostro sonrojado. Tae Pyong dudoso quiso confirmarlo, a lo cual Jeonri le respondió que podía confiar en su no-nim. Tras eso, Wang Han se unió, rodeándole el hombro y le dijo. Ya pasó. No tienes que temer por tu vida. Los tres se abrazaron bajo el cielo azul, llorando de alivio, celebrando haber superado la crisis. Sí, añadió Wang Han, más serio. Si logramos resolver lo de las otras princesas, podríamos salvar tu vida por completo. El ambiente se enfrió. Nada había cambiado. De hecho, la situación era peor ahora. Luego de eso, tras volver a sentarse, Wang Han anunció que tenía una solución milagrosa. Es un método tan seguro y limpio que, al usarlo, todos tus problemas desaparecerán de inmediato, dijo. ¿Qué es?, preguntó Jeonri. Wang Han bajó la voz. Pero, las tácticas efectivas siempre conllevan un gran sacrificio. Resolverá tu situación, pero tú, perderás mucho. ¿Qué podría ser más importante que su vida?, replicó Jeonri. Tae Pyong, lo que debes hacer es, ir a la próxima reunión de té, y, cagarte encima. Un silencio absoluto siguió. Duró una eternidad. Lo que pierdes, es tu dignidad como ser humano, concluyó Wang Han. La idea era hacer que las princesas lo despreciaran hasta el punto de repulsión. No podía cometer un crimen, ni actuar de forma obvia. Pero si hacía algo tan humillante, tan inesperado, tal vez funcionaría. Es demasiado cruel, gritó Jeonri. Tae Pyong también tiene un corazón. ¿Y los corazones se rompen fácilmente? Pero, su vida está en juego, respondió Wang Han. Seol Tae Pyong apretó el puño contra su rodilla, sobrevivir era su prioridad, pero aquello, era demasiado. Jeonri lo tomó del hombro. Es nuestro último recurso. Por ahora, debemos hacer algo en la próxima reunión, algo que no sea esto. Mientras todos reflexionaban, la puerta principal del palacio se abrió con un crujido. Era el inmortal blanco,
pero esta vez no entraba con su habitual despreocupación, llegaba cubierto de sangre, maltrecho, como si hubiera luchado toda la noche. Todos se sobresaltaron. ¿Qué están mirando?, dijo con voz ronca. Tengo hambre. Tráiganme comida. Sin más explicaciones, cojeó hacia la cámara interior. Tae Pyong endureció su rostro, algo grave había ocurrido, el anciano no solía hablar mucho, pero esta vez añadió. Después de mi baño y mi comida, ven a la cámara interior. Tengo algo que decirte. Ante esas palabras, Tae Pyong supo que nada sería igual. El inmortal blanco estaba preparándose para lo que vendría. Cuando Tae Pyong entró en la cámara interior, encontró al inmortal blanco ya terminando su comida, recostado contra un cofre. Aunque era un hombre que rara vez mostraba signos de debilidad, esta vez lucía visiblemente cansado, como si hubiera pasado la noche combatiendo espíritus demoníacos en algún lugar. En un rincón, Jeonri extendía la cama con cuidado. A pesar de haber sido traída con prisa, la ropa de cama estaba limpia y ordenada, reflejando su meticulosidad habitual. Anciano, entre a la cámara interior, anunció Tae Pyong. Sí, Tae Pyong, pasa y siéntate, respondió el inmortal blanco, sin formalidades, como solía ser cuando estaban solo los dos en el palacio inmortal blanco. Tae Pyong se arrodilló frente a él, a lo cual el anciano se rascó la espalda con un palo de bambú doblado. Era un contraste marcado con la figura seria y severa que había sido cuando llegó al palacio cubierto de sangre tiempo atrás. Escuché que hubo muchos incidentes durante la noche del Festival del Dragón Celestial, dijo el inmortal blanco, como si confirmara algo. Sí, me avergüenza decirlo, por mi involucramiento con el Palacio del Tigre Blanco, respondió Tae Pyong. Entonces, ¿lograste tu objetivo?, preguntó el anciano inmortal blanco. Como siempre, el inmortal blanco no pedía detalles. Lo que le interesaba era lo esencial. Repetía la misma pregunta que le había hecho desde que era niño cada vez que regresaba de una prueba difícil. ¿Lograste tu objetivo? ¿Mantuviste tus convicciones?, fueron las preguntas del anciano. Lo logré, pero no fue perfecto, respondió Tae Pyong. ¿Y tus convicciones? Eso también es incierto, dijo finalmente Tae Pyong. El anciano chasqueó la lengua, como si ya hubiera escuchado suficiente. Miró a Jeonri, que seguía acomodando la cama, y preguntó, ¿hubo algo más? Tae Pyong dudó un momento, pero recordó entonces la orden del inmortal blanco, lleva contigo la espada pesada de hierro frío. Tras pensarlo, intuyó su intención. No aparecieron espíritus demoníacos. El inmortal blanco soltó un resoplido burlón, como si dijera, este tipo nunca cambia. Años de servicio le habían enseñado a adivinar, aunque fuera vagamente, los pensamientos del anciano. Tras un momento de duda, Tae Pyong preguntó. ¿Estaba preocupado de que los espíritus de la montaña inmortal blanco bajarán hasta la capital imperial? El anciano asintió. Aquella noche de festivales, con linternas y fuegos artificiales, la energía del dragón celestial se había debilitado por la grave condición de la doncella celestial, lo que provocó el regreso de espíritus malignos. En la ceremonia anterior no habían podido actuar a tiempo, pero esta vez el inmortal blanco había eliminado a todos de antemano. Aún así, temía que algunos escaparan hacia Cheongdo, donde la gente se aglomeraba, por eso había dado la orden, como medida de precaución. Pero también sabía que no podría seguir enfrentando solo a tantos espíritus para siempre. Tae Pyong, dijo el anciano, dejando de rascarse y hablando con seriedad, ¿de qué sirve ocultarlo? Probablemente, mi vida, concedida por el cielo, está llegando a su fin. No había dignidad en sus gestos, se rascaba las orejas, se limpiaba la nariz, se frotaba la espalda con fuerza. Pero su voz era grave. Cuando yo me vaya, los que elegí personalmente en el Palacio Inmortal se dispersarán. Jeonri, Wang Han, el viejo eunuco Yong Seok, cada uno encontrará su camino. Pero, ¿qué harás tú, Tae Pyong? La pregunta pesó en el aire. Jeonri era una doncella principal, hábil y respetada. Wang Han, astuto, podía ascender en la administración, que el eunuco, sin ambiciones,
viviría tranquilo. Pero él, ¿qué razón tenía para quedarse? La verdad era que su único motivo para permanecer en el palacio era acompañar al inmortal blanco hasta su último aliento. Si el anciano moría, no tendría razón para quedarse. Podría viajar, conocer el mundo. Creo que podría salir de Cheongdo y recorrer el mundo por unos años, dijo finalmente. Un silencio siguió. Jeonri, mientras acomodaba la manta, asintió con una sonrisa triste. Él finalmente admitió para sí que el inmortal blanco era como un padre. Lo había recogido cuando vagaba sin rumbo, le dio un lugar, un uniforme, una vida. Lo mínimo que podía hacer era quedarse hasta el final. Lo que vendría después, ya lo decidiría cuando llegara el momento. Bien, dijo el anciano, no tengo energía para discutir. Pero, estoy preocupado por el estado de la doncella celestial. Aunque ahora la energía del dragón celestial estaba débil, él aún podía contenerla, pero si él ya no estaba, y la doncella celestial seguía enferma, un desastre podría azotar la capital. Espíritus menores eran manejables, pero si aparecían espíritus intermedios o superiores, como en la ceremonia de cumpleaños, el número de muertos sería inmenso. He oído que ni siquiera el emperador ha podido verla. Está tan grave que casi no sale de su cámara, dijo el anciano inmortal blanco, a lo cual Tae Pyong le preguntó si era tan grave. Sí. Pensamos que podría ser fiebre divina o fiebre floral, pero según la doncella principal del Salón del Dragón Celestial, no lo es. Si fuera una enfermedad común, ya la habrían tratado. Debe haber otra razón. El inmortal blanco lo miró fijamente. Debes ir a ver a la doncella celestial. Yo, preguntó Tae Pyong, a lo cual el inmortal blanco le preguntó si ya había tenido antes una audiencia con ella, lo cual Tae Pyong negó. El anciano tras escucharlo comentó. Exacto. Pero a veces siento que ella, de alguna manera, te protege. Debe haber una razón. Ve a descubrirlo tú mismo. Tal vez puedas tener una audiencia. Seol Tae Pyong asintió. Él también lo había sentido. Él y su hermana Seol Ran, del clan Hwayeon-seol, solo pudieron quedarse en el palacio por la misericordia de la doncella celestial Ahayun. Pero no entendía por qué. Anciano, dicen que ni el emperador puede verla sin purificarse. ¿Cómo podría un simple guardia de tercer rango pedir una audiencia?, preguntó Tae Pyong. Tienes razón. Necesitas el permiso de las 4 princesas consorte. No será fácil, le respondió el anciano inmortal blanco. El Salón del Dragón Celestial, en el centro del palacio, aprovechaba la energía yin más fuerte del lugar, protegida por las 4 bestias divinas. Las princesas de los palacios del dragón azul, el pájaro vermellón, el tigre blanco y la tortuga negra canalizaban esa energía. Cada una era una figura clave en la historia de amor del dragón celestial. Pero si consigues las 4 tablillas de madera de las princesas, nadie podrá impedirte el paso. El inmortal blanco estornudó varias veces. Sé que suena ridículo. ¿Cómo un guardia de tercer rango conseguiría esas tablillas? Pero debemos hacer todo lo posible. Afortunadamente, la princesa azul me debe un favor. Le ayudé con técnicas taoístas. Le pediré la tablilla del dragón azul. Las otras, ya verían cómo conseguirlas. Cada una era un tesoro, y juntarlas parecía imposible. Pero el anciano, consciente de que su tiempo se agotaba, no se rendía. Anciano, dijo Tae Pyong, bajando la mirada. ¿Podría esperar hasta la próxima reunión de té? Al día siguiente, tras la reunión, Tae Pyong regresó con las 4 tablillas, la del pájaro vermellón, la del dragón azul, la de la tortuga negra y el tigre blanco. Eran auténticas, lujosas, inconfundibles. ¿Qué eres tú, Tae Pyong?, preguntó el inmortal blanco, mirándolo con asombro. Él solo bajó la cabeza, en silencio. Más tarde, Seol Tae Pyong visitó a su hermana Seol Ran, quien trabajaba allí como doncella. ¿Tae Pyong viene a mi lugar de trabajo? ¿Por qué no 3 meses después? Entonces ya seré una doncella oficial.
Habría sido perfecto para presumir mi uniforme, comentó frustrada Seol-Ran. Ella le preguntó por qué iba al salón, a lo cual él respondió que tendría una audiencia con la doncella celestial, a lo cual Seol-Ran dudó, ni ella misma la había visto en mucho tiempo. Pero Tae Pyong tenía un propósito, transmitir la preocupación del inmortal blanco. Quería aliviar sus últimos días, aunque él supiera que, según la historia original, la doncella celestial sobreviviría. No importaba. Lo importante era que el anciano muriera en paz. Tras despedirse de Seol-Ran, que lo regañó por arriesgar su vida, Tae Pyong tomó una decisión: después del funeral del inmortal blanco, dejaría Cheongdo. Viajaría, olvidaría las intrigas, las princesas, todo. Sería mejor para él y para el palacio. Pero mientras salía, miró al cielo. El verano terminaba, el otoño y el invierno se acercaban. Había cumplido 16 años, el tiempo había pasado rápido. Y, sin saberlo, muy pronto abandonaría por completo su plan de marcharse, porque todo, a partir de ahora, ya estaba fuera de su control. Había momentos en la vida en los que uno sentía que estaba ante un punto de inflexión crucial. La sensación abrumadora de que las decisiones de ese día tendrían consecuencias profundas en el futuro hacía difícil dar incluso un solo paso. La novela de la historia de amor del dragón celestial no era especialmente del agrado de Tae Pyong, pero reconocía que muchas personas lo encontraban fascinante, y al leerlo, entendía por qué recibía tantos elogios. Las historias pasadas de los personajes, sus comportamientos, decisiones y resultados eran tan envolventes que nada parecía desperdiciado. Sin embargo, esa inmersión despertaba en Tae Pyong una inquietud creciente. ¿Era realmente tan grave la fiebre divina de la princesa azul Jin Cheonlang que parecía imposible de superar? El incidente de los espíritus demoníacos que vivió la princesa Vermellón in Hajeon durante la ceremonia de cumpleaños fue realmente de una magnitud tan enorme como para provocar una procesión nocturna de 100 demonios. Había tantos espíritus malignos en las laderas de la montaña inmortal blanco, donde residía el benefactor de la princesa negra Powa Rayong. Durante el Festival del Dragón Celestial, en el que estuvo involucrada la princesa Blanca Jabol, la doncella celestial llegó a un estado tan crítico que ni siquiera podía mostrarse en público. Estas preguntas asaltaban a Tae Pyong. Poco a poco, sutiles desviaciones de la historia original comenzaban a aparecer en la trama que él conocía. Se preguntaba si su propia existencia, algo que no estaba en la historia original, era la causa, pero luego descartó la idea, pues no creía haber hecho nada lo suficientemente significativo como para alterar los eventos. Aún así, una posibilidad comenzaba a enroscarse en su corazón: ¿acaso este lugar no era el pasado antes de que comenzara la historia de amor del dragón celestial? Era algo que Tae Pyong se preguntaba. En la cámara interior del salón del dragón celestial, iluminada solo por una lámpara, la doncella principal Lee Rayong, una mujer mayor de movimientos delicados y rostro arrugado, hizo una reverencia. Colocó sobre la mesa de té 4 tablillas de madera, la del pájaro vermellón, la del dragón azul, la de la tortuga negra y el tigre blanco. A través de la puerta corrediza de papel, se veía la silueta de una joven vestida con una túnica de algodón azul. Al revisar las tablillas, la joven tembló levemente. El guerrero Seol Tae Pyong del Palacio Inmortal Blanco ha venido a solicitar una audiencia, anunció Lee Rayong. La doncella principal del Salón del Dragón Celestial era la más experimentada y respetada de todas las doncellas del palacio. Su voz era clara, pero la figura tras la puerta permaneció en silencio. Su salud sigue siendo muy frágil. Informaré que regrese, dijo Lee Rayong. Ni siquiera el emperador había visto a la doncella celestial. Durante la última celebración del Festival del Dragón Celestial, ella había estado al borde de la muerte. Si se supiera que la portadora de la energía del dragón celestial estaba entre la vida y la muerte, el país caería en el caos. Por eso, incluso el emperador había retrocedido ante su puerta. Sin embargo, la joven tras la puerta habló con voz débil, como una llama a punto de extinguirse. ¿Las tablillas son auténticas? Su voz era elegante, pero frágil, como si pudiera quebrarse en cualquier momento. Aún así, respondió con firmeza. Puedo recibirlo por un breve momento.
Su Alteza, es solo un humilde guerrero de tercer rango, intentó rebatir Le Rayeong, pero la doncella celestial ordenó dejarlo pasar. Era difícil creer que la doncella celestial, a quien ni el emperador podía ver, dejara entrar a un simple guerrero. Le Rayeong no lo entendía, pero la determinación de la joven era inquebrantable. La doncella celestial Ahayun pasaba la mayor parte del tiempo inconsciente o combatiendo su enfermedad. Cuando recuperaba el sentido, debía atender asuntos oficiales sin descanso. Aún así, mostraba un interés particular por este guerrero del Palacio Inmortal Blanco, a quien nunca había conocido. ¿Por qué? Entendido, dijo finalmente Le Rayeong, retirándose. Se le ha concedido permiso para entrar, dijo una doncella mayor. Deberá purificarse en el arroyo del dragón blanco, tras el salón del dragón celestial, y quemar incienso para limpiar sus impurezas. También deberá dejar todas sus armas antes de entrar. El acceso al salón del dragón celestial, el lugar más sagrado del palacio Cheongdo, era algo impensable para cualquiera. Pero traer las 4 tablillas de las princesas consorte herederas había marcado la diferencia. La doncella celestial Ahayun era la señora del salón del dragón celestial, una chamán que recibía la voluntad del dragón celestial. Desde joven, fue favorecida por el cielo, destinada a ocupar el centro del poder en Cheongdo. Durante años, gobernó desde una posición inalcanzable, protegida por las 4 princesas. Con el tiempo, transfirió su poder a Seolran, pero su energía era tan fuerte que incluso la protagonista no podía igualarla. Era una figura que vivía en un mundo aparte, intocable por las intrigas palaciegas. Al entrar, el guerrero pasó entre filas de doncellas que lo saludaban con reverencias impecables. Entre ellas, una joven doncella llamó su atención, Seolran, que lo miró con ojos brillantes, como si quisiera correr a su lado. Aunque no dijo nada, él sintió como si su voz resonara en su mente: «Bienvenido, Tae Pyong. Este es el salón del dragón celestial. Trabajo aquí. Estos son mis amigos. Por allá está esto, por acá lo otro». Su energía vital era palpable, incluso en silencio, pero Tae Pyong no tuvo más opción que dejar eso de lado. Tras 2 horas de rituales de purificación, Tae Pyong llegó a la cámara interior. La doncella que lo guiaba se retiró. ¿Suelen tener audiencias privadas con la princesa?, preguntó él a la doncella principal, lo cual ella negó, y admitió que esta fue una solicitud de la doncella celestial. Tae Pyong asintió, intrigado, y cruzó la última puerta. La cámara era más grande que las entradas de muchos palacios. Se arrodilló frente a la puerta de papel donde estaba la doncella celestial. Durante un rato, no hubo palabras. Nadie podía hablar primero ante ella. «Escuché que trajiste las 4 tablillas de las princesas consorte», dijo finalmente la voz de Ahayun, débil pero clara. «Sí, así es», admitió Tae Pyong. «Sobreviviste», le dijo la doncella celestial, a lo cual Tae Pyong tragó saliva. «He oído que Su Alteza cuidó bien de mí. Quería expresar mi gratitud». «Sí», respondió ella. «Has sobrevivido bien. Debió ser muy difícil». Luego, su voz cambió, revelando algo inesperado. «Moriste 11 veces intentando curar la fiebre divina de la princesa azul. Moriste 5 veces salvando a la princesa Vermellón durante la procesión nocturna en la montaña Inmortal Blanco. Moriste 7 veces cumpliendo el deseo de la princesa negra. Y moriste 23 veces limpiando el nombre de la princesa blanca». Él no podía responder. Esas palabras no tenían sentido. ¿Crees que tu talento con la espada, tu espíritu heroico, es algo que nació por casualidad?, preguntó a Ahayun. «No. Es un aura noble que has cultivado a través del esfuerzo. Todo lo que hice fue darte otra oportunidad». Ella entonces continuó. «Después de muchos años, finalmente has llegado al Salón del Dragón Celestial. Espero que ese espíritu que forjaste tenga importancia en este mundo. Yo no tengo mucho tiempo». «Su Alteza, no entiendo del todo sus palabras», le dijo Tae Pyong confundido. «La historia de amor del dragón celestial termina con la muerte de todos,
fue lo único que respondió la doncella celestial. Esas palabras dejaron helado a Tae Pyong. Levantó la cabeza, olvidando el protocolo. Su Alteza, ¿qué sabe usted? El espíritu demoníaco de la plaga, alimentado por las venas terrestres bajo este salón, matará a todos los habitantes de la capital imperial, respondió la doncella celestial. Un escalofrío lo recorrió. Ese término no existía en ese mundo. Pero ella hablaba con total sinceridad. Lo vi con mis propios ojos. Sucedió mucho después de que renunciara a mi cargo. Tae Pyong se dio cuenta entonces, no estaba en el pasado de la historia. Estaba en un futuro reiniciado. Todo encajaba. Las 4 princesas, continuó Ha-hyun, son bendecidas por el cielo, In Ha-yeon, con liderazgo, Jin Cheon-lang, con talento taoísta, Po Ra-yong, con libertad y astucia, Ha-bol, con comprensión del mundo político. Si se hubieran unido, podrían haber evitado la tragedia. Pero este mundo, parece diseñado para dividirlas, enfrentarlas, sembrando discordia. El príncipe heredero Jeon-won debía ser el nexo, pero fracasó. Ha-hyun bajó la cabeza. Lo que había visto con sus ojos cansados, él no podía imaginarlo. Había un guerrero llamado Seol Tae Pyong. No era necesariamente el más fuerte, pero siempre encontraba la manera de ganar. Nació con un talento innato para la espada, un don del cielo, aunque nunca tuvo tiempo para entrenarlo adecuadamente. Poseía la habilidad natural de percibir cualquier intención de matar, pero carecía de un escenario donde poder usarla. Tenía una voluntad y lealtad firmes, pero cargaba con el estigma de pertenecer al clan Hwayong-seol, una familia traidora que fue exterminada. Su vida estuvo llena de pruebas, y no parecía albergar grandes ambiciones, y si alguna vez contaba su historia, solía repetir una frase: trabajar lo menos posible y ganar lo máximo posible. En su juventud, incapaz de superar la sangre del maestro de la espada que corría por sus venas, mató a incontables bandidos, y tras aquello, su único sueño fue vivir una vida ordinaria. No deseaba convertirse en un héroe que gobernara el mundo, ni en un asesino desquiciado. A los ojos de Ha-hyun, la doncella celestial, su existencia parecía la de un pecador que luchaba por liberarse del peso sobre sus hombros. En una vida anterior, vivió y murió como hermano de Seol Ran, la futura doncella celestial. En ese tiempo, el nombre Seol Tae Pyong jamás existió, tenía una profunda fe en el éxito y la buena fortuna de su hermana, y se mantuvo al margen hasta que comenzaron a aparecer señales del espíritu demoníaco de la plaga, que sembró el caos dentro y fuera del palacio. Cuando el espíritu demoníaco de la plaga devastó la ciudad imperial, Seol Tae Pyong confió en Ha-hyun, quien había renunciado a su puesto. Le reveló que este mundo existía bajo la trama de una historia conocida como la historia de amor del dragón celestial, y que él conocía partes de ella. Pero nunca imaginó que todo terminaría en una tragedia tan absurda, una ciudad con más de 1 millón de habitantes masacrada, el príncipe heredero Jeon-won y Seol Ran abrazándose en medio del desastre, el mundo colapsando en una oscuridad amarga. Si hubiera sabido que las cosas terminarían así, habría luchado con todas sus fuerzas. Aunque llevara el estigma del clan Hwayong-seol, habría buscado poder, mediado entre las consortes de los 4 grandes palacios y encontrado formas de debilitar al espíritu demoníaco. En realidad, Seol Tae Pyong eliminó por sí solo a 3 espíritus especiales vinculados al espíritu de la plaga, corriendo ensangrentado fuera de la capital para hacer todo lo posible. Pero no fue suficiente. Necesitaba oportunidades. Necesitaba el poder para liberarse del estigma, ascender como oficial militar y movilizar a otros. Para detectar y detener la energía maligna bajo el salón del dragón celestial, debía mediar entre las princesas consortes herederas y guiarlas. Tenía que crear un entorno donde Seol Ran pudiera dominar el poder del dragón celestial y salvar la capital. Si hubiera tenido tiempo, tal vez habría sido posible. La doncella celestial a Ha-hyun, al ver su lucha, le dio una segunda oportunidad, el tiempo se reinició. Aunque el poder del dragón celestial borró sus recuerdos y habilidades, sus arrepentimientos y su voluntad permanecieron grabados en el alma. Con cada reinicio, Seol Tae Pyong actuó independientemente del flujo del tiempo. Aunque perdía sus fuerzas adquiridas, sus instintos y sentidos permanecían intactos. Con el tiempo, comenzó a reunir a las princesas consorte herederas por su cuenta. Aunque moría una y otra vez,
mantenía sus convicciones frente a ellas, como si cumpliera un destino que ya conocía. Finalmente, llegó al salón del dragón celestial solo. Desde detrás de la puerta de papel, Ahaiun le dijo con voz débil: las princesas consorte de los 4 palacios, no deben estar enfrentadas. Mi cuerpo llega lentamente a su límite. Hasta que la próxima doncella celestial desarrolle plenamente su potencial, debo permanecer aquí. De lo contrario, la capital sufrirá daños aún mayores, por lo menos hasta que detectemos y enfrentemos al espíritu demoníaco de la plaga bajo el salón del dragón celestial como uno solo, debemos mantenerlas unidas. ¿Entonces no podemos informar ahora a los altos funcionarios?, preguntó él. Si les decimos que hay un espíritu demoníaco monstruoso bajo el salón. Su voz se apagó. Sabía que Ahaiun ya lo había intentado. Pero era improbable que alguien creyera en una profecía tan absurda, sobre un desastre que aún no existía. Los consejeros principales verían eso como una herramienta política, no como una emergencia. La codicia humana impedía la unidad, incluso ante el fin del mundo. Debes haber recorrido un camino espinoso, dijo Seol Taepyeong en voz baja. Ahaiun no respondió. Él no podía imaginar el sufrimiento que ella había soportado. Tras eso, se enumeraron los diversos conflictos entre las princesas, la princesa Vermellón Inhayeon y la princesa Blanca Jabol, por la lucha entre los clanes Yongseon e Inbon, la princesa Azul Jin Cheonlang y la princesa negra Powar Rayong, por las intrigas del estratega Hwaan, la princesa negra enojada por la frialdad de Jabol al abandonar a su doncella principal, la princesa Azul desconfiando de la princesa Vermellón por ser hija de un funcionario ambicioso, y la princesa Blanca intentando controlar a la princesa Azul para ganarse a los funcionarios. Eran conflictos sin fin. La forma más segura es informar a las princesas consorte de antemano, dijo Taepyeong. Si tienen un objetivo común, los conflictos menores desaparecerán. Pero revelar que este mundo era parte de una novela, que el tiempo se había reiniciado y que un espíritu demoníaco imposible había descendido, ¿quién creería algo así? Solo si aparecieran señales del espíritu, tal vez podrían convencerlas. Hasta entonces, debía mantener la unidad entre las 4, mediando entre sus rencores. Eso significa abandonar por completo el plan de escapar del palacio Cheongdo, pensó Taepyeong. Significa seguir caminando sobre una cuerda floja, frente a un peligro mortal. El mundo le parecía cruel, como si solo él cargara con todo el peso. Aún así, me alivió ver que trajiste todas las tablillas de madera de los 4 palacios, dijo Ahaiun con voz frágil, tras innumerables pruebas, ganaste la confianza de las princesas. Sin tu noble temperamento, esto habría sido imposible. Su Alteza, respondió él en silencio. La confianza de las princesas será un arma poderosa para ti. Tienen mucha influencia en el palacio, le dijo Ahaiun. Tras un largo silencio, Ahaiun preguntó con preocupación. Parece que tienes algo que decir. Taepyeong, tras dudar, comentó que esa confianza de las princesas es la mayor amenaza para él, lo cual confundió a Ahaiun, y él entonces confesó que ese sentimiento iba más allá de la confianza. Taepyeong bajó la cabeza, y sintió que si alguien podía entenderlo, era ella. ¿Un sentimiento que va más allá de la confianza? ¿Qué quieres decir?, preguntó Ahaiun, pero entonces se detuvo, como si acabara de darse cuenta. ¿Podría ser que alguien albergue sentimientos de afecto por ti?, preguntó finalmente. Taepyeong consideró que sería peligroso que esa información se filtrara. Podría ser ejecutado. No, no pueden ser tan imprudentes, se retractó Ahaiun. Son las señoras de los 4 palacios. Pero al ver que Seol Taepyeong no respondía, insistió. A un simple guardia. No eres del tipo que se avergüenza fácilmente. Sí, podría pasar, es totalmente posible, admitió Ahaiun, recuperando la compostura. Haré lo que esté en mi poder. Dime, ¿quién es ella? Seol Taepyeong permaneció en silencio. Sudaba profusamente, mirando fijamente al suelo. Sus labios no podían decir la verdad. Taepyeong regresó al Palacio Inmortal Blanco de madrugada, tras visitar el Salón del Dragón Celestial para reunirse con la doncella celestial Ahaiun. Al llegar, encontró al Inmortal Blanco sentado en el porche, observando el patio bajo la lluvia. Sorprendido por su presencia, Taepyeong se preparó para informarle,
pero el anciano lo interrumpió. ¿Fuiste a una misión al Salón del Dragón Celestial y no mostraste tu rostro en todo el día? Ahora, a altas horas de la noche, finalmente regresas, dijo el inmortal blanco, sin mirarlo. Tae Pyong respondió que planeaba informar al amanecer, pero el anciano insistió en saber de inmediato cómo estaba la doncella celestial. Tras escuchar que, aunque enferma, estaba consciente de su estado y podía controlar la energía del dragón celestial, el inmortal blanco asintió. No estoy particularmente interesado en los detalles, dijo, solo quería saber si todo está bajo control. Cuando Tae Pyong expresó preocupación por su salud, el anciano lo reprendió con ironía. ¿Te compadeces porque parezco un viejo a punto de morir? ¿Acaso esperas ahora alguna palabra sentimental de aliento? Tras decir eso, el anciano inmortal blanco comentó que ya no tenía preocupaciones por los demás miembros del palacio, además de que prometió dejar su espada hoja de jade, la cual siempre usó en su juventud, en un lugar donde Tae Pyong podría encontrarla fácilmente. Aún así, al oír a Tae Pyong decir, temo el día en que mueras, anciano, el inmortal blanco guardó silencio un momento. Luego, intentando disimular su conmoción, bromeó. ¿Por qué dices lo obvio? Y si tienes tiempo para preocuparte por mí, ¿por qué no preparas algo de comer? Mañana comamos ensalada de alga. Por supuesto, respondió Tae Pyong, ya tengo todo preparado. El anciano se levantó, dijo que saldría a caminar por la montaña inmortal blanco, y desapareció entre la lluvia. Al día siguiente, Tae Pyong y Jeonri descubrieron que el inmortal blanco no había regresado. En su cámara encontraron la espada hoja de jade, su preciada arma, cuidadosamente colocada. Poco después, se supo que su cuerpo había sido hallado en la cima de la montaña, sentado en paz junto a 2 copas de vino, como si compartiera una última bebida con el emperador fallecido. El fallecimiento del inmortal blanco provocó un estado de luto para todo el palacio de Cheongdo, al haber sido él una persona que protegió el palacio durante décadas. El día del funeral, incluso las princesas consortes habían enviado a sus doncellas principales a mostrar sus respetos, mientras ellas celebraban una reunión de té en un estado lúgubre en el Palacio Bermellón. Durante la reunión de té, una doncella anunció que Seol Tae Pyong había ido al Palacio del Pájaro Bermellón. ¿Qué? Preguntó sorprendida la princesa Bermellón, con todo el funeral, ¿por qué ha venido? La doncella explicó que solo había venido a entregar las tablillas de madera de los 4 grandes palacios, que antes había pedido para ayudar al inmortal blanco a verificar el estado de la doncella celestial. Dijo que era para agradecerles. Gracias a ustedes, el inmortal blanco pudo partir sin arrepentimientos. Las princesas asintieron en silencio. La princesa negra, conmovida, se levantó de pronto y salió al patio, pero Seol Tae Pyong ya se alejaba. Solo alcanzaron a ver su espalda, con la espada hoja de jade en la cintura, caminando con paso firme entre la bruma. Solo abrí la puerta porque tenía calor, murmuró la princesa negra, como excusa. Nadie lo llamó. Aunque su estatus era inferior, todos entendieron que su figura, alejándose en silencio, era la de un hijo despidiéndose de su padre. El funeral del inmortal blanco llegaba a su fin. Dirigido por el viejo eunuco, no fue ni excesivamente grandioso ni demasiado sencillo, sino que concluyó con una serenidad equilibrada. Mientras observaba el cortejo de altos funcionarios que rendían homenaje en el Palacio Inmortal Blanco, Tae Pyong reflexionaba sobre la extrañeza de la vida, las alegrías que parecían eternas se desvanecen en una noche, y las penas que creíamos que nos consumirían también pasan. Aunque el cielo parezca haber caído, al día siguiente tienes hambre, tienes sueño, y sigues con tu rutina, y así es como uno sigue adelante, sin aferrarse al pasado. Seol Ran visitó el palacio cuando ya casi todos los presentes se habían marchado. Ella, preocupada, había traído flores como ofrenda, aunque las doncellas mayores la reprendieron por excederse. Mientras ella y Tae Pyong tomaban un té en el porche, lo observó con inquietud, pero él le aseguró que no estaba abatido. Claro que siento algo, dijo Tae Pyong, pero sabía que era su momento. Siempre hablaba de morir, no es algo por lo que hacer un drama. Seol Ran, tras mirarlo varias veces, relajó su expresión. Para ellos,
los hermanos Seol, el inmortal blanco había sido un benefactor, y ella sentía culpa por no haberlo visitado antes de su muerte. Aún así, logró entrar gracias a un permiso especial de la doncella celestial Ahayun. ¿La doncella celestial en persona te dio el permiso?, preguntó Tae Pyong sorprendido. Era inusual, como si un presidente se preocupara por la agenda de un conserje. Pero tenía sentido, quizás la misma Ahayun era quien más culpa sentía. Ella había dependido del inmortal blanco mientras su salud empeoraba. Se rumoreaba que incluso quería asistir al funeral, pero su estado lo hacía improbable. ¿Y tú, Tae Pyong? ¿Qué harás ahora?, preguntó Seol Ran. Él pensó que, según su plan original, debía abandonar el palacio Cheongdo y viajar. Pero ya no podía hacerlo. Algo lo obligaba a quedarse. Le habían hecho ofertas. Hank Rae del Palacio Rojo y Bombak, comandante de las manos fantasmales, querían reclutarlo. Había pasado de guardia anónimo a un guerrero codiciado. Aunque no buscaba honores, su reputación se había extendido. Todavía lo estoy pensando, comentó Tae Pyong, primero quiero saber qué harán los demás. Seol Ran al verlo comentó que estaba aliviada de ver que no estaba abatido por el fallecimiento del inmortal blanco, a lo cual Tae Pyong solo respondió que su único lamento fue no poder hacer nada por él, incluso cuando el anciano lo había apoyado tanto, lo cual provocó que Seol Ran lo abrazara. Más tarde, Tae Pyong se encontró con Wang Han, quien había mencionado que aceptaría un puesto como secretario en el Palacio Yonghwan, donde podría ascender. El viejo eunuco, por su parte, se retiraría a Anyan a cultivar té, un destino inesperado para quien pasó toda su vida en el palacio. Tae Pyong, advirtió Wang Han, si no decides pronto, causarás revuelo. Muchos te quieren reclutar. Y sobre todo, no te acerques al palacio interior. No te involucres con los asuntos de seguridad de los 4 grandes palacios. ¿Y Jeonri?, preguntó Tae Pyong de pronto. Era extraño. Desde la muerte del inmortal blanco, apenas la había visto. Siempre fuerte y eficiente, ahora parecía hundida en el duelo, llorando en silencio tras las puertas de papel. Wang Han le reveló algo inesperado. Jeonri se dirige al salón del dragón celestial. Eso sorprendió a Tae Pyong. Nunca había entendido por qué el inmortal blanco la había traído al palacio. No era una doncella excepcional por sus habilidades, ni la más experimentada. Había algo más. Al día siguiente, cuando Tae Pyong entró en la cámara interior, no estaba. Solo quedaba una tira de bambú con un mensaje escrito. Cuando veas esta tira de bambú, toma la tablilla de madera y ve al salón del dragón celestial. Junto a ella, una tablilla de madera, con un dragón tallado con exquisitez, la tablilla del dragón celestial, un objeto que solo poseía los más cercanos al corazón de la doncella celestial. En ese momento, todo encajó para Tae Pyong. La razón por la que Ahayun nunca salía de su cámara, por la que no aparecía en el Festival del Dragón Celestial, por la que fingía enfermedad. La razón por la que Jeonri rasgó su ropa y le ató con una cuerda el día que la princesa azul visitó el palacio del inmortal blanco, con un cordón que tenía un jade. La razón por la que se inclinaba ante la princesa Vermellón. Por la que insistió en que Tae Pyong se uniera a la unidad especial, que fue a rescatar a la princesa negra, y porque insistió en que salvara a la princesa blanca. Había estado frente de Tae Pyong todo el tiempo. La sombra tras la puerta de papel, la voz débil, el cuerpo frágil, todo era una farsa. Él entonces recordó su pregunta, temblando tras la puerta. ¿Quién es esa mujer que siente algo por ti? En ese momento, Tae Pyong pensó que temblaba por su enfermedad, pero ahora lo entendía, no era debilidad, era que ella estaba conteniendo la risa. Una risa burlona, divertida, por verlo tan torpe, tan ciego. La doncella celestial Ahayun no estaba enferma. En esta ocasión, Tae Pyong visitó el salón del dragón celestial sin avisarle a Seol Ran. Ella jamás habría imaginado que la persona con quien siempre hablaba en el palacio inmortal blanco, una doncella llamada Jeonri, era en realidad la doncella celestial Ahayun, quien supuestamente nunca salía de su cámara interior. Aunque era posible encontrarse con Seol Ran allí,
decidió que era mejor entender primero la situación antes de decirle nada. Al llegar, mostró la tablilla del dragón celestial a Le Rayong, la doncella principal del salón. Su expresión cambió al instante. Despidió a las demás sirvientas y lo guió en silencio, sin exigirle los rigurosos rituales de purificación que hizo la última vez. Su Alteza está descansando en el pabellón de jade celestial, al fondo del jardín, dijo Le Rayong. Mientras caminaban, Tae Pyong no pudo contener su pregunta. ¿Cómo está Su Alteza? Hablaré con franqueza, respondió Le Rayong. La doncella celestial rara vez ha estado dentro del salón del dragón celestial, lo de su enfermedad es una farsa, salvo en asuntos de máxima importancia, Su Alteza ha pasado la mayor parte del tiempo en el Palacio Inmortal Blanco. Seol Tae Pyong quedó atónito. Entonces, todo encajaba, Jeonri no era una simple doncella, era la doncella celestial disfrazada. Al llegar al pabellón de jade celestial, junto a una cascada, vio una figura familiar sentada en una mesa, bebiendo té, ya no llevaba el cabello recogido ni ropa sencilla, vestía un lujoso traje de corte con bordados de dragón, pero su postura, su sonrisa, su tono, eran los mismos de siempre. Oh, Tae Pyong, dijo, con la voz clara y vibrante de Jeonri. No era la voz débil y quebradiza de la mujer tras la puerta de papel. Era ella, completa. Sin disfraz. Mi broma la otra vez fue demasiado buena, ¿no? Casi me río al verte tan desconcertado. Tae Pyong sintió un escalofrío. Recordó cómo se había comportado frente a ella en el Palacio Inmortal Blanco, descuidado, sin protocolo, como con una compañera de trabajo. Ahora entendía que había estado frente a la doncella celestial todo ese tiempo. No quería revelarme antes, explicó a Haiyun, tenía que evitar sospechas. Además, quería que te despidieras del Inmortal Blanco sin distracciones. Por eso no te entregué la tablilla hasta después del funeral. Tae Pyong recordó entonces el momento, cuando llevó las 4 tablillas de las princesas al Salón del Dragón Celestial, el Inmortal Blanco murió en paz. No fue solo por su salud, sino porque vio que él había ganado la confianza de las 4 consortes y había llegado hasta la doncella celestial. Fue su último mensaje de tranquilidad. El viejo nunca hace lo que se espera, dijo a Haiyun, sonriendo, pero entendió todo. Luego, su tono cambió. Le reveló que ya no podía usar la energía del dragón celestial. Los espíritus demoníacos que aparecían en la capital eran prueba de su debilidad. Desde ahora, debía concentrarse en recuperarse hasta que Seol Ran despertara como la nueva doncella celestial. Luego, cambió de tema con energía. Y ahora, hablemos de tu futuro. Voy a crear una organización llamada Espadas Interiores. Tú serás el comandante, así que debes ser de rango alto quinto, para tener acceso libre al palacio interior. Sirvientes, oficiales bajo tu mando, y por supuesto, la tablilla del dragón celestial. Tae Pyong dudó al escucharla, pero a Haiyun no le dio la opción de escapar, ya que era para detener el desastre que se acercaba. Ella explicó que ya tenía todo planeado, el viejo eunuco sería sus ojos fuera del palacio, Wang Han ascendería como funcionario, y ella eliminaría a enemigos como el estratega Hwaan. Tú eres la espada más afilada que tengo, dijo, guiñándole un ojo, felicidades por tu ascenso. Tae Pyong no pudo responder. Solo miró al suelo, abrumado. Tras eso, Tae Pyong intentó preguntar sobre su salud, pero ella evitó el tema hablando de temas variados de su tiempo como sirvienta, sin responder la pregunta más importante. Cuando el espíritu demoníaco de la plaga descendió y todo terminó en sangre, ¿sabes qué me dijiste?, preguntó, con voz más profunda, nunca olvidé esas palabras. ¿Qué te dije?, preguntó Tae Pyong dudoso. ¿Qué crees que dijiste?, le respondió con la misma pregunta a Haiyun. Cerró los ojos, como recordando. Seol Tae Pyong bajó la cabeza y tras pensarlo, murmuró lo único que se le ocurrió, casi en un susurro. Sobrevive. Sobrevive, no importa qué. A Haiyun sonrió. Una sonrisa suave, nostálgica. No necesitó decir más. Esas palabras, dichas en vidas pasadas,
aún resonaban en su alma. La doncella celestial Ahayun, la mujer que había vivido en la sombra, que había fingido enfermedad, que había manipulado el destino desde el principio, era la misma Jeonri que había compartido con él cada día en el Palacio Inmortal Blanco. El verano avanzaba. Seol Taepyeong tenía 16 años, y fue el momento cuando abandonó el Palacio Inmortal Blanco. Una verdad impactante acababa de revelarse: Jeonri, la doncella principal del Palacio Inmortal Blanco, no era quien parecía. En realidad, era la doncella celestial Ahayun, la mujer más poderosa y venerada del Palacio Cheongdo, quien desde las sombras había estado manipulando el destino para evitar la tragedia de la novela Canción del Amor del Dragón Celestial, y Seol Taepyeong, rescatado una y otra vez por ella, había sobrevivido gracias a su protección, ganando la confianza de las 4 princesas consorte y se había convertido en una pieza clave para unirlas. Además, tenía la misión de ascender rápidamente en rango antes de que descendiera el espíritu demoníaco de la plaga, y de ayudar a su hermana Seol Ran a convertirse en la próxima doncella celestial. Habían pasado 2 años y 7 meses desde que recibió esta revelación. Y, sorprendentemente, nada había ocurrido. Era comprensible, aún faltaba mucho para que comenzara la historia principal del amor del dragón celestial. Aunque en la novela parecía que el palacio estaba siempre en caos, en realidad los grandes eventos, como el incendio del Palacio del Tigre Blanco o la fuga de la Princesa Negra, eran excepciones que ocurrían cada varios años. Durante ese tiempo, el Palacio Cheongdo vivía en una paz inesperada, tan tranquila que Seol Taepyeong llegó a olvidar el peligro que se avecinaba. Pero esa paz terminó cuando fue enviado al norte del imperio con el vicegeneral Jeon Seo Tae para exterminar espíritus demoníacos. Durante casi 2 años, Seol Taepyeong combatió en las frías montañas de Anmul, liderando misiones, curando heridos, bebiendo con soldados y ganando méritos. Todo esto, en contra de su lema de trabajar lo menos posible y ganar lo máximo, pero necesario para ascender en rango y cumplir con el plan de la doncella celestial. Al regresar triunfante a la capital por el camino del dragón celestial, fue recibido con vítores. El vicegeneral lo había recomendado como comandante de las espadas interiores, pero el consejo lo rechazó por su juventud. La solución: ganar más logros. Y eso fue exactamente lo que hizo. En la entrada del palacio, lo esperaba su hermana Seol Ran. La escena que imaginó, un reencuentro tierno y emotivo, se desvaneció cuando ella se lanzó a sus brazos llorando a moco tendido, como una niña pequeña. A pesar de todo, él sonrió. Ella no había cambiado, y aunque parecía más maternal, aún era la misma. Tengo que ir al palacio. El vicegeneral me llama, dijo Taepyeong, ajustándose la espada hoja de jade a la espalda. Sabía que el momento había llegado. La historia del amor del dragón celestial estaba por comenzar. En el salón del pájaro vermellón, las princesas consortes celebraban su habitual reunión de té. Durante 2 años, el nombre de Seol Taepyeong había sido un tabú, un tema que evitaban por miedo a sus propios sentimientos. Pero ahora, su regreso lo hacía inevitable. Fue la princesa Azul Jin Cheonlan quien solía mantenerse en silencio en las reuniones de té, quien lo mencionó primero, sin titubear. El guerrero Seol debe haber regresado con él. Un silencio incómodo siguió. Habían pasado más de 2 años, tiempo suficiente para olvidarse de un primer amor, pero ese no siempre fue el caso. La princesa Vermellón, nerviosa, intentó desviar la conversación. Debe estar muy ocupado, y cansado del viaje. La princesa Negra la apoyó. Ambas sabían que si la princesa Azul, la más sincera y enamorada, lo llamaba, todo podría descontrolarse. Ya habían pasado más de 2 años, tiempo en el cual pudieron ir olvidando poco a poco a Taepyeong, siendo eso lo mejor para las consortes, pero no para la princesa Azul, quien a veces lloraba y miraba el cielo nocturno imaginando a Taepyeong. La princesa Blanca, por su parte, solo observó con una sonrisa burlona, pero ella también recordaba a Taepyeong. Tras terminar la reunión de té, Hayeon consideró llamar a Taepyeong, pero consideró que eso podría empeorar las cosas. Después de todo, las personas de su clan no tenían una buena impresión del clan Hwayong-seol, ya que su anterior líder fue responsable de asesinar al vicegeneral, Im Chan-seok.
Y eso también fue el inicio del primer acto de la novela, siendo la primera villana con la que se topó la heroína Seol Ran, fue la princesa Bermellón Inhayeon del Palacio del Pájaro Bermellón, quien tras perder a su doncella principal, tenía un corazón frío, y al enterarse de que un miembro del clan Hwayon Seol trabajaba como sirvienta en el palacio, pasó a acosarla usando su influencia como la líder de las 4 consortes, pasando por momentos dramáticos, emotivos, y un torbellino de emociones. Pero fuera de las intrigas, algo había cambiado. En la mente de la princesa Bermellón, la imagen del clan Hwayon Seol, asesino de su tío, ya no era como antes. Ella pensó. Después de todo, no todos los del clan Hwayon Seol son malvados. Y al recordar que la hermana de Seol Taepyeong también servía en el palacio, añadió. Y si él es así, ella también debe ser digna de confianza. Era el primer acto del amor del dragón celestial. La gran villana inicial, la fría y resentida princesa Bermellón, cuyo corazón debía ser derretido por la humilde doncella Seol Ran. Pero en lugar de tormento, hubo compasión. En lugar de odio, curiosidad. Y en lugar de una batalla épica, el primer acto terminó antes de comenzar. La princesa Bermellón, en lugar de convertirse en enemiga, se convirtió en aliada de Seol Ran. Así, sin drama, sin confrontación, el primer acto del amor del dragón celestial llegó a su fin. El comandante de las espadas interiores, Seol Taepyeong, fue ascendido al rango de 5º rango superior gracias a las recomendaciones del vicegeneral Jeon Seo-tae y la doncella celestial Ah-Hae-un, quienes avalaron sus méritos tras casi 3 años combatiendo espíritus demoníacos en las fronteras del imperio. Además, como recompensa, el vicegeneral le cedió 150 hogares del feudo de 800 que le otorgó el emperador, ubicados en el distrito de Hwalseon, en las afueras noroeste de la capital imperial. Aunque Hwalseon era una zona pobre, árida y despreciada, ahora era suyo. Era un privilegio sin precedentes para un hombre de 19 años, y aunque en teoría solo le daba derechos de tributación, en la práctica significaba gobernar un pequeño territorio. Wang Han, su amigo de siempre, llegó con los documentos y celebró con entusiasmo, pero Taepyeong solo sintió pesar. No quería poder ni responsabilidades. Su sueño era trabajar lo menos posible y vivir tranquilo. Pero la doncella celestial, la verdadera identidad de la doncella Jeon-ri, tenía otros planes. No puedes quedarte en un puesto cómodo, le había dicho, tienes que construir una fuerza leal a ti. El espíritu demoníaco de la plaga vendrá, y necesito que estés preparado. Así, a pesar de sus intentos por rechazar el cargo, devolver el feudo o pedir un puesto tranquilo, nada fue permitido. La doncella celestial lo empujaba sin piedad hacia el poder. Le asignó funcionarios, envió constructores para levantar una mansión en Hwalseon y llenó sus almacenes de seda, granos y tesoros. Todo para asegurarse de que no pudiera escapar de su destino. Mientras tanto, su reputación crecía. En el palacio, los nuevos oficiales hablaban de su ascenso meteórico. Y su hermana, Seol Ran, antes una simple doncella, comenzó a recibir un trato distinto. Las doncellas principales del Salón del Dragón Celestial, que antes la ignoraban, ahora se preocupaban por ella, le ofrecían ayuda y la llamaban Señorita Ran, con falsa amabilidad. Querían usar su conexión con Seol Taepyeong para escalar en el palacio. Pero de pronto, llegó una noticia inesperada. La doncella Seol, debes dejar el Salón del Dragón Celestial en 3 días, le anunció la doncella principal Lee Ra-yeong. Sin explicaciones, sin justificación clara. Seol Ran fue expulsada del palacio interior. Con sus pertenencias en brazos, salió con los ojos llenos de lágrimas, preguntándose si había sido una mala trabajadora. No entendía por qué, si siempre había cumplido con su deber. Ella no lo sabía, pero era parte del plan de la doncella celestial. Ah-Hae-un, desde el pabellón Jade celestial, observaba con incomodidad. Originalmente, Seol Ran debía ser expulsada por la princesa Bermellón, quien odiaba al clan Hwayon Seol. Ese rechazo la llevaría a la gran sala de la prisión, donde conocería a An Cheon, el futuro inmortal blanco, y comenzaría su camino como heroína. Pero ahora, la princesa Bermellón ya no odiaba a los Hwayon Seol.
Había desarrollado sentimientos por Seol Taepyeong y, por extensión, protegía a su hermana. Sin ese odio, el destino original se rompía. Así que Ah-Hyun decidió actuar. Ella misma ordenó la expulsión de Seol-ran, no por rencor, sino para forzar el encuentro con An Cheon. Pensó, primero la expulso, luego la recupero. Es necesario. Pero lo que no previó fue el efecto que esto tendría en las 4 princesas consorte. Al día siguiente, durante la reunión de té, llegó la noticia: la hermana del comandante de las espadas interiores había sido desterrada del Salón del Dragón Celestial. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Las princesas no dijeron nada. Sus doncellas sintieron un dolor de cabeza inmediato. Porque todas sabían lo que eso significaba. Seol-ran era la única familia de Seol Taepyeong. La persona a la que más amaba. La única con quien compartía una conexión pura en medio del palacio lleno de intrigas. Y ahora, estaba desamparada. La princesa azul, enamorada en silencio, apretó las manos. La princesa negra, orgullosa, frunció el ceño. La princesa blanca, calculadora, sonrió con frialdad. Y la princesa Bermellón, quien había superado su odio, sintió un pinchazo de culpa. Pero más allá del dolor, había algo peor. Un presentimiento. Una señal de que algo terrible estaba por ocurrir. Porque si Seol Taepyeong descubría que su hermana había sido expulsada por órdenes del palacio, no importaba quién lo hubiera ordenado. No lo perdonaría. Y en ese momento, el equilibrio del palacio, ya de por sí frágil, estaba a punto de quebrarse.